Bienvenidos compañeros universitarios a un nuevo estudio de nuestra lección inverso. Esta semana estudiaremos la lección titulada El altar y los mensajes de los tres ángeles, cuyo texto bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Comencemos. Sábado 14 de junio. Sorpresa. Mi esposa Kemba y yo llevábamos casados 7 u 8 años cuando planeé una gran sorpresa. En ese momento, todavía teníamos el auto que habíamos comprado cuando estábamos en la universidad después de nuestra boda, y era hora de actualizarlo. Comencé a buscar en concesionarios de automóviles locales y encontré uno que sabía que a mi esposa le encantaría. Después de obtener un préstamo del banco, lo compré, y qué linda sensación tuve al sacarlo del concesionario ese viernes. Tenía que encontrar un lugar donde esconderlo hasta el momento de la gran revelación, y un amigo me dejó estacionarlo en su garaje. Decidimos que el sábado por la noche, después de las horas del santo sábado, llevaría a Kemba y la sorprenderíamos. Ese sábado por la noche logré llevar a mi esposa a la casa de mi amigo. Cuando mi amigo y su esposa nos prepararon palomitas, decidí esconder la llave del auto en el fondo del recipiente que contenía las palomitas de Kemba. De pronto, mi esposa la encontró. «Espera, ¿qué es esto?», exclamó. «Wayne, ¿me compraste un auto?». Una enorme sonrisa se dibujó en mi rostro y ya no pude ocultar mi emoción. La llevé al garaje, donde la esperaba el auto con un gran lazo rojo en el capó. Todo mi esfuerzo, preparación y planificación valieron la pena cuando vi la sonrisa en el rostro de mi esposa esa noche. Amigo, esta semana veremos 3 mensajes importantísimos que debemos compartir con el mundo. Pero no lograremos compartirlos si no nos preparamos. Dios está buscando personas que estén listas para revelar estos mensajes a un mundo en necesidad. Domingo 15 de junio. Un mensaje para compartir. Apocalipsis 14 se centra en 3 mensajes que Dios ha enviado para preparar a la gente de todo el mundo para su pronto regreso. Dios levantó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en parte para proclamar esta advertencia final al mundo. El primer ángel tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Este mensaje insta a todos a temer a Dios, darle gloria y adorar a aquel que creó todo. Este mensaje del Evangelio no es nuevo. Estamos proclamando el Evangelio eterno, oportuno, imperecedero, esencial, necesario y que durará para siempre. Los profetas del Antiguo Testamento lo esperaban con ansias, y la iglesia cristiana primitiva alcanzó al mundo con él. El segundo ángel anuncia: «Ya cayó la gran Babilonia». Este mensaje llama a los verdaderos adoradores de Dios a rechazar las formas humanas de adoración y las creencias que no están completamente en línea con las Escrituras. Dios nos llama a salir de la adoración falsa de Babilonia, para que podamos escapar de las plagas que Él hará llover sobre ellas por su maldad. Los 2 primeros mensajes son poderosos, pero el mensaje del tercer ángel aumenta en intensidad. El poder de la proclamación de los mensajes del primer y del segundo ángel se concentrará en el tercero. ¿Por qué es un mensaje concentrado? Porque el mensaje del tercer ángel abarca el Evangelio eterno y el llamado a la verdadera adoración del primer ángel, así como el llamado del segundo ángel a separarnos de la adoración falsa y de todo lo que es contrario a Dios. Sin embargo, este mensaje también incluye una terrible advertencia que no está presente en los 2 primeros mensajes. El que adora a la bestia y a su imagen y acepta llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira. Además de identificar a los adoradores de Satanás como aquellos que adoran a la bestia y llevan su marca, este mensaje también revela a los verdaderos adoradores de Dios, quienes han sido sellados y le pertenecen. Tienen paciencia, guardan los mandamientos de Dios y poseen la fe resuelta de Jesús. El mensaje del tercer ángel es verdad presente. Este mensaje ha de avanzar con gran claridad y poder. No ha de estar oscurecido por nubes de teorías o sofismas humanos.
El sábado ha de ser proclamado como la conmemoración de la creación instituida por Dios. Entonces, ¿cuál es el núcleo de este mensaje esencial del fin de los tiempos? El mensaje del tercer ángel abarca todo el Evangelio, y en toda nuestra obra debe presentarse la verdad tal como es en Jesús. En la predicación de la palabra, lo primero y más importante es enternecer y apaciguar el alma al presentar al Señor Jesucristo como el Salvador que perdona los pecados. ¿Captaste la idea? Presentamos un evangelio de adoración y advertencia, pero nada ganará los corazones como lo hará presentar al Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad que perdona los pecados, la última esperanza para un mundo que perece. Lunes 16 de junio. Un mensaje centrado en la adoración. ¿Puede una iglesia que no adora transmitir un mensaje centrado en la adoración? ¿Puede alguien que no tiene una vida devocional personal proclamar con valentía las poderosas advertencias del fin de los tiempos que se encuentran en Apocalipsis 14, 6 al 12? Para ser honestos, la respuesta a ambas preguntas es un rotundo no. El tema de la adoración que está presente en los mensajes de los tres ángeles es inconfundible. El primero hace énfasis en los elementos esenciales de la verdadera adoración, mientras que el segundo y el tercero lanzan advertencias enfáticas contra la adoración falsa. Puesto que Dios está actualmente juzgando a los habitantes del mundo, el primer ángel ordena a todos que adoren al Dios creador, que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. La señal de nuestra adoración y lealtad a Dios es nuestro amor por Él, manifestado en parte a santificar su sábado. En Éxodo 31:13, Dios insta a los israelitas recién liberados a guardar el sábado, porque esa es la señal entre ustedes y yo, a través de los siglos, para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes. El sábado es un monumento conmemorativo de la creación, y cuando lo guardamos, honramos a Dios como nuestro Creador y Redentor. ¿Por qué es tan importante para los adventistas del séptimo día que la atención esté puesta en la adoración al Creador? Consideremos el comienzo del movimiento adventista en el momento del Gran Chasco de 1844. Los pioneros adventistas comenzaron a leer y a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis para descubrir lo que había pasado por alto respecto a la segunda venida de Jesús, que creían que ocurriría en octubre de 1844. Sin que este naciente grupo de creyentes lo supiera, en 1844 estaban sucediendo otras cosas que cambiarían el mundo en gran manera. Ese año también fue cuando Charles Darwin escribió el primer borrador de su teoría de la evolución, que volvería popular la teoría evolutiva de los orígenes, que a su vez alimentaría el ateísmo. En 1844, Karl Marx comenzó a escribir sus influyentes teorías económicas y filosóficas, las cuales formarían la base del comunismo ateo del siglo XX. ¿Será pura coincidencia que, cuando comenzaron estos poderosos movimientos contra Dios, el Señor estaba levantando un pueblo que se esforzaría por proclamar las buenas nuevas de salvación, que adoraría al Dios creador y que llamaría a hombres y mujeres a salir del pecado para llevarlos a un lugar seguro? Cuando Dios creó la iglesia adventista del séptimo día, Él quería una iglesia que no solo predicara, sino que viviera lo que predicara. Serían un pueblo que dedicaría tiempo a la oración diaria y al estudio de la Biblia. Serían un pueblo que intercedería por los demás en los altares de sus hogares. Serían un pueblo que, al igual que Jesús, se levantaría temprano y se quedaría despierto hasta tarde para estar en comunión con Dios. La preparación para proclamar los mensajes solemnes de Apocalipsis 14 comienza en nuestros altares de adoración. Comienza en nuestros momentos privados con Dios. Martes 17 de junio.
investiga un mensaje con un precio en los siguientes versículos. Y el mensaje triunfa en los siguientes versículos. Miércoles 18 de junio. La ventaja. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Esta esclarecedora cita nos ayuda como adventistas del séptimo día a comprender nuestra misión única en el mundo. Según los últimos cálculos, hoy en día hay aproximadamente 23 millones de adventistas en todo el mundo. La población actual del mundo es de poco más de 8.000 millones. No hace falta ser matemático para darse cuenta de que tenemos ante nosotros una tarea monumental: compartir los mensajes de los tres ángeles con todo el mundo. ¿Cómo podremos lograrlo? En lugar de centrarnos en nuestra tarea en apariencia imposible, otro enfoque sería centrarnos en la capacidad de Jesús de generar un impacto en el mundo con solo unas pocas personas que pasaron tiempo diariamente con Él. Piénsalo por un momento. Con 12 discípulos, bueno, en realidad con 11, puesto que uno de ellos fue un traidor, Jesús lanzó un movimiento que nos llevó a ti y a mí a Cristo 2000 años después de que Él vivió. 11 seres humanos con tendencias pecaminosas, 11 seres humanos con complejos y problemas. Con solo 11 personas, Jesús produjo un impacto en el mundo entero. ¿Cómo hizo Jesús para tener tanto éxito? Ellen G. White comparte el secreto. Les dio a sus discípulos las ventajas de estar asociados con Él. Nunca tuvieron los grandes del mundo un maestro semejante. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, ya no eran ignorantes y sin cultura. Habían llegado a ser como Él en mente y carácter, y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Jesús los expuso a sí mismo: su vida ante el altar, su vida devocional, su vida de adoración y consagración al Padre. Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos no eran perfectos, pero tenían una conexión con Dios que les dio la sabiduría y el poder necesarios para cumplir su comisión. Las grandes cosas a menudo comienzan de maneras pequeñas. Tu altar, tu experiencia diaria de adoración con Jesús, es lo que el Espíritu Santo usa para generar un impacto en el mundo. ¿Por qué entonces los adventistas del séptimo día están generando un impacto para Dios en este mundo que es apenas perceptible? ¿Será que no hemos pasado tiempo con Jesús? Debemos volver al altar. Debemos reconstruir nuestros altares de adoración derrumbados para que podamos servir a Dios. Jueves 19 de junio. Dios todavía tiene un pueblo. El Señor llamó a su pueblo Israel y lo separó del mundo, a fin de confiarle un cometido sagrado. Lo hizo depositario de su ley y quiso por su medio conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Por este pueblo, la luz del cielo había de resplandecer en los lugares oscuros de la tierra, y había de oírse una voz llamando a todos los pueblos a apartarse de su idolatría para servirle a Dios viviente y verdadero. Si los hebreos hubiesen sido fieles a su cometido, habrían sido una potencia en el mundo. Dios habría sido su defensa y los habría ensalzado sobre todas las demás naciones. Su luz y su verdad habrían sido reveladas por su medio y se habrían destacado bajo su sabia y santa dirección como ejemplo de la superioridad de su gobierno sobre toda forma de idolatría. Pero ellos no cumplieron su pacto con Dios, siguieron las prácticas idólatras de otras naciones, y en vez de dar el nombre de su Creador
alabanza en la tierra, su conducta lo expuso al desprecio de los paganos. Sin embargo, el propósito de Dios debe lograrse. El conocimiento de su voluntad debe difundirse en la tierra. Dios trajo la mano del opresor sobre su pueblo y lo dispersó cautivo entre las naciones. Bajo la aflicción, muchos de ellos se arrepintieron de sus transgresiones y buscaron al Señor. Dispersos en las tierras de los paganos, difundieron el conocimiento del verdadero Dios. Los principios de la ley divina entraron en conflicto con las costumbres y prácticas de las naciones. Los idólatras trataron de aplastar la verdadera fe. En su providencia, el Señor puso a sus siervos, Daniel, Nehemías, Esdras, frente a frente con reyes y gobernantes, para que esos idólatras tuviesen oportunidad de recibir la luz. Así la obra que Dios había dado a su pueblo para que le hiciese en la prosperidad, en sus propios confines, pero que había sido descuidada por su infidelidad, fue hecha por ellos en el cautiverio, bajo grandes pruebas y molestias. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Viernes 20 de junio. Inquiere. Comparte con tu clase de escuela sabática o con tu grupo de estudio de la Biblia algunas ideas que hayas extraído del versículo que memorizaste esta semana, así como cualquier descubrimiento, observación o preguntas que puedas tener. Considera estas preguntas de discusión con el resto del grupo. Con esto concluimos el estudio de esta semana. Te espero el próximo sábado para la lección número 13 titulada Un llamado al altar. Hasta la próxima. Dios te bendiga.